Bel López Vences es una mujer destacada en el ámbito político y jurídico mexicano. Rita es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral desde el 4 de abril del 2023. Se graduó como abogada en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene maestrías en Derecho Constitucional y Dirección y Gestión Pública Local. Ha trabajado en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca y como consejera electoral en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Rita es autora de varios artículos y capítulos sobre participación política de las mujeres, sistemas normativos indígenas y violencia política. Ha coordinado proyectos sobre paridad de género y participación política de las mujeres y ha diseñado cursos para la Escuela Judicial Electoral del TEPJF. Su trabajo ha sido fundamental en la promoción de la igualdad de género y la participación política de las mujeres en México. Bueno, me da mucho gusto compartir con ustedes. Estamos en otro capítulo de Nosotras en Ruta. Les doy la bienvenida y hoy en este nuevo capítulo quiero comentarles a ustedes que me acompaña una gran mujer, una gran luchadora por los pueblos originarios. De verdad, cuando yo la conocí en Oaxaca. Ella era consejera del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y ella precisamente estaba llevando el tema de las mujeres. Así es que me da mucho gusto saludarla, darle la bienvenida a nuestra gran amiga Rita Bel López Vences. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo estoy muy halagada de que me hayan considerado para esta entrevista. Muy contenta de saludarte como siempre. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? De verdad, muy emocionada de poder compartir con ustedes pues esta charla. Muy bien, pues como lo hacemos siempre, pues queremos conocer quién es Rita Bel. Así es que pues ahorita le vamos a ceder los micrófonos, que ella nos cuente quién es Rita Bel. Muchas gracias, pues ya sabes, siempre un honor y un gusto platicar contigo. Ya también hemos platicado muchas veces de mi historia, sí. Pero bueno, ahora lo vamos a compartir. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Y bueno, pues yo soy la tercera hija mujer pues de un matrimonio. Mi papá fue muchas cosas, de verdad era un hombre que hacía muchísimas cosas. Entonces él fue médico, fue militar y luego ya al final decía que era campesino. Su sueño era, como le gustaba mucho el trabajo de la tierra y era hijo sus padres eran indígenas zapotecas de la Sierra Juárez y pues bueno, pues un hombre multifacético y muy inteligente. Y mi mamá, que también pues ella es bueno, pues se conoció junto con mi papá. Ella es originaria de Michoacán. Y sí, es Michoacán. Igual mi mamá también muy talentosa, una mujer muy fuerte, de un carácter fuerte también y bueno, pero también muy cantadora, muy muy linda. Entonces, bueno, yo de ahí vengo. Pero totalmente diferente el carácter, ¿no? De nuestra gente en Oaxaca al de la gente de Michoacán, sí, claro, sí, y también, pero tienen también sus coincidencias, sí. ¿No? También hay como muchas coincidencias, y bueno, pues mi mamá la verdad es que también ya lleva toda su vida ya en Oaxaca y muy feliz. Oaxaqueña, ya, oaxaqueña totalmente. Entonces, bueno, pues yo a ellos les aprendí mucho el asunto de luchar porque sus papás, pues eran personas del esfuerzo con muchísimos hijos. Ellos tuvieron pues 9 hermanos, ¿no? De estas mujeres que llegaban a tener 12, 15 hijos, claro. Ahí en sus comunidades. Entonces conozco pues toda esa historia porque me la contaban y la viví porque también conviví con mis abuelitas, mis abuelos. Y esa era su historia de pues este trabajo también en el campo, ¿no? Y cosas que ellos tenían de sus tradiciones, y también un profundo amor a sus pueblos, pero también pero también veían las injusticias. Y justo ellos se conocieron, mis papás se conocieron en la Ciudad de México porque pues sus papás tenían una historia muy similar, esto que te digo, porque había muy pocas pues posibilidades en sus comunidades. Y entonces la idea de los papás era, hay que salir de aquí, hay que ir a Ciudad de México, porque pues ahí se puede estudiar, se puede trabajar, claro. Y esa fue como la historia que los juntó a los dos. Así llegaron también, eran migrantes de alguna forma internos, pero pues llegaron. Y bueno, ya cuando
deciden casarse y tener su familia, pues ahora sí mi papá se regresa a Oaxaca, porque esa también era una visión que tenían pues todos sus hermanos. Mi abuela también era, pues hay que salir, pero también hay que regresar a contribuir, ¿no? Sí, claro, Pues más allá en nuestra sí, zona, más ¿no? Sí, sí, para sí. olvidarse, pues no. No, no es fácil. Sí, entonces, bueno, pues pues así. Y yo, bueno, pues estudié Derecho, también eso lo tuve muy claro desde muy chiquita, ¿no? El estudiar Derecho. Este, Pero tus papás, después de que se decidieron hacer su familia, se fueron a vivir a Oaxaca y sí, ahí es donde empezaron a hacer la vida, no en la sierra, sino en no, Oaxaca. en la ciudad, estuve un tiempo, mi papá como era militar, estuvo un ratito en Ixtepec. Ah, muy bien. Ajá, en el Ujú. Istmo, y luego ya mi mamá, ya dijo, no, mejor en la ciudad, y ya, entonces ahí ya se asentaron. Muy bien. Sí, Y ahí es así donde fue. haces toda Ahí tu, ya tu es donde, historia. Ajá. ahí ya está toda mi historia. Y yo pues desde muy chiquita quise estudiar derecho, ¿no? Muy Así, la bien. verdad es que sí fue algo que decidí muy, muy pequeña. Sí, sí, sí. Escuché que, bueno, pues que ahí se luchaban por derechos en algún lugar y Pero algo te entonces motivó lo debí para... haber escuchado en Sí, algún lugar. Yo ¿no? la verdad no recuerdo, pero dice mi mamá que me preguntaban así de 7 años, 6 años, así, ¿qué vas a estudiar? Ya ves que siempre le Sí, preguntan a sí, los niños, ¿qué sí. quieres ser? Y pues normalmente se dice maestra, Sí, veterinaria, sí, ¿no? Y, sí. y O yo siempre decía, enfermera, que era sí, lo que se podía hacer también en ese entonces. doctora, ¿no? Que Sí, ya sí, también sí. había, pero no, dice mi mamá, y pues siempre la gente se quedaba, ¿por qué quieres ser licenciada en Derecho? Mi mamá, pues así, pues no sé. Ajá. Pero yo estoy segura que de haber escuchado algo así, porque conforme lo fui como planteando, se fue algo que empezó así, y luego ya dije, sí, sí voy a estudiar Derecho. Tuvo que haber sido por este asunto de la defensa de derechos de las personas, Sí, 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 de seguramente. la justicia. Y con eso ya cuando fui como siendo más consciente de que sí iba a estudiar Derecho, fue eso lo que me motivó. ¿En tu casa viste ese tipo de, porque suele suceder que muchas mujeres activistas que traen este trabajo de lucha, en sus casas vieron eso, o ya sea de parte de la mamá, del papá, de la familia, de algún familiar, los impulsa y dice, sí es cierto, o sea, Pues siempre es que, si te refieres como a la violencia hacia las mujeres no, o no necesariamente, a pero que hubiera una sí, injusticia. no que ellos dijeran, esto no está bien, y tú dices, ah, bueno, voy marcándome por ahí, por Okey. eso quiero estudiar Pues derecho. no, era como muy atenta a eso, ¿no? Ajá, Estaba como muy atenta a ah, muy las bien, pláticas de las personas adultas, de lo que se quejaban, de eso, la inseguridad, de, la falta de oportunidades, como que sí estaba yo como pendiente de esas pláticas ah, que muy son bien, como del común y que decías: "Ay, bueno, ¿y eso cómo lo solucionamos?", ¿no? exacto. No, pues que hay que hacer una ley, no, pues que hay que contratar a un abogado. Entonces era como parte como de lo que yo iba, este, pues, pensando hacia mi futuro, Ah, ¿no? muy bien. Ujú, Y entonces, bueno, pues sí, ya cuando ya, pues, me tocó, empezar ya mi carrera, también tuve un momento de crisis, porque Sí. empecé a estudiar derecho. Bueno, en realidad cuando terminé y mi idea era, litigar, también vi que era súper complejo para las mujeres todavía un poco más. O sea, a mí sí me tocó, ahora ya lo pienso y digo, en aquel entonces ni consciente era, pero me decían: "¿Cómo tú?". Porque aparte, pues, estaba de por sí no estoy muy alta, ¿no? Entonces, más bien soy chiquita y, Bueno, es la pero característica de nosotras las oaxaqueñas, así es, pues sí, eso es ¿no? pues sí, somos como oaxaqueños, Sí, pero todavía cuando salí de la carrera como que sí me veía muy chiquita todavía y entonces, sí o sea, en los juzgados era un poco como: "Oiga, ¿y el abogado?". Y también, pues, como pues cuando yo les decía: "Es que voy a defender", y: "Ay, pero pues tú, nena, pues cómo, ¿no? sí. Tú solita te vas a mejor dedícate a lo familiar o pues a otras materias", ¿Y ¿no? esas Porque decían expresiones la veías más en mujeres o en hombres? en En ese hombres. Sí, 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 en hombres. No, en mujeres creo que no. ajá, De ajá. hecho, fueron hombres los que así como de: "Ay, no, Sí, pues, sí, ¿cómo sí. crees?", ¿no? ¿Cómo, no? Ajá. Sí, entonces sí era como pues yo hasta ahora entiendo, pues, toda la carga de discriminación que eso implica, pero en ese entonces era un poco como de: "Ay, qué cosas tan raras dicen", ¿no? Y la verdad es que Ujú. sí, luego sí me dejaban como pensando, ¿no? Con cierto miedo. Entonces, bueno, pues de ahí tuve como la oportunidad de también salí de Oaxaca, me fui un tiempo a Querétaro, este, y también aquí a la Ciudad de México, también pude trabajar aquí ya como abogada. Y tuve un trabajo que me enseñó muchísimo, que era, ser jurídica de una empresa de autotransporte. Ah, Y muy ahí me bien. pasaba también mucho eso, porque cuando llegaba yo, cuando había algún incidente, un percance que era cuando había que ir a ver quién había tenido la responsabilidad y como negociar todo, pues
los acuerdos, si se llegaban a un acuerdo y todo eso, y cuando llegaba así, luego me decían, ¿y a qué hora llega el abogado? ¿No? Ah, claro, o sea, sí, y en México. Sí, sí, eso me pasó aquí en México y en Oaxaca. En Bueno, y en Oaxaca. diferentes lugares, Bueno, porque sí y anduve en hablo de todos lados. ciudades capitales, o sea, donde se Sí, supone que ya como que tenían esta posibilidad más abierta, ¿no? De ver a una sí, mujer profesionista, ¿no? pues sí, pero no. Y aparte sí me tocó en un momento complicado aquí en México, o sea, había pues como mucha inseguridad, entonces también Sí, era complicado luego claro. andar ahí a cualquier hora, porque pues los accidentes pasan a cualquier hora, Sí, sí, sí. pues ir a atender pues todos estos llamados que siempre eran pues emergencias o urgencias. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso sí me pasó mucho, pero no era consciente. La verdad es que en ¿Cómo la... te defendías ante estas, si no bien ataques, así de estos Sí. comentarios, cómo te defendías? ¿Qué les decías a Sí, no, esos? pues soy yo, ¿no? Ajá, Así sí, sí, que pues sí. oiga, pues aquí estoy y ahorita vamos a resolver y espérese tantito y sí, la verdad es que muchas veces terminaba diciendo, ay, mire, ¿no? Y Ay, todavía eso todavía también era agresivo, pero pues bueno, yo más bien era como demostrar pues que estaba ahí y me quedaba pues sí como de, pues sí, yo soy la abogada y no, ¿por qué lo duda? O sea, sí, esto claro. de los estereotipos, pero la verdad es que no era consciente porque en la carrera tampoco nos enseñaron perspectiva de género, no había ninguna, o sea, de hecho recuerdo que en algunas veces que le llegaba yo a preguntar a los maestros por qué era diferente para las mujeres, ellos contestaban todavía con estereotipos, pues porque las mujeres se dejan, pues Sí, porque, claro, sí, sí, pues sí, sí. porque son más débiles, porque nosotros las tenemos que proteger, y yo no encontraba más argumentos, pero se me hacía como, decía, híjole, ¿será eso todo? ¿No? Entonces sí me quedaba como, pues decía, bueno, pues es que eso se dice, pero no entiendo, como, no me parece lógico, pues que tengamos que tener todas estas desigualdades. Y finalmente me invitaron a trabajar en el Instituto de las Mujeres, ya después de como esta parte de que estuve entre el litigio y también como en la rama empresarial. Este, ya me invitaron a trabajar al Instituto de las Mujeres. Ya ahí sí es como el gran parteaguas. Porque en el otro inter sí, te digo que hice como crisis con mi carrera. Dije, ay, sí debí haber estudiado. De repente dije, ay, debí haber estudiado psicología porque de verdad este es un mundo como muy Sí, masculino, claro. ¿no? Entonces, bien difícil y bueno, pues también, pues ingrato, ¿no? Entonces, y aparte este tipo de comentarios. Entonces era, híjole, no me habré equivocado y a lo mejor, pues sí, no era como mi Y espacio. ese tipo de comentarios hasta te hace dudar, ¿no? Sí, te Sí, hace dudar, ¿estoy en lo correcto? ¿Elegí exacto. lo mejor? Como que nunca me planteé que me Exacto. fueran a cuestionar por Sí, mi sí, forma de sí. verme, si era yo una buena o mala abogada, ¿no? Así es, así Sí, es. entonces sí, la verdad que sí me hizo crisis ahora que lo dices. Sí, entonces Ajá. sí me planteé, dije: "Ay, no, debí haber estudiado a lo mejor otra carrera", y se me hacía sumamente complejo pues, también la forma en la que estaba y todavía está, ¿no? Que existe también como esta desigualdad también en la propia legislación para mujeres y Así hombres. es. Digo, ha cambiado mucho y hemos dado avances importantes, pero sí veía que había una gran diferencia. O sea, los casos que me tocaba ver, por ejemplo, de mujeres violentadas, yo decía, ¿cómo es posible? Bueno, aparte estoy hablando de ella. Ay, no Sí, quiero decir sí. los años. Ahora sí, No, no se más de 15 sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues era bien difícil, ¿no? No, y una denuncia de una mujer en ese entonces, no solo significaba, que toda la familia se fuera en contra de ella, ¿no? Sí. Ella se encontraba solita, ¿verdad? Totalmente. Y Eso es no lo que había pasaba. muchos No, no recursos, de había. verdad era súper complejo Y si a eso atenderlas. le añadimos que las instituciones no las protegían, menos, Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, sí, la verdad es que sí, esa parte, pues se me hacía, yo decía, híjole, qué complicado con estas leyes y qué compleja era la violencia, ¿no? Entonces, sí, de repente también llegó un momento en que decía, híjole, creo que esos casos no los voy a atender porque luego quieren otorgar el perdón, pero no entendía, ¿no? No Sí. entendía hasta que llegué al Instituto de las Mujeres y justo me tocó en el área de orientación jurídica, porque en ese Ah, muy entonces bien. el instituto no daba atención, Sí, sí, sí. solamente dábamos orientación. Y bueno, pues ahí sí. Lo primero que hicieron fue decirme, a ver, aquí estamos trabajando con otra visión. Esto no lo enseñan en la universidad, entonces te tienes que formar. Y pues sí, a formarme en materia de perspectiva de género, que me cambió. O sea, ahí cayeron así como todos los 20 de todo. Con razón, ya entendí, ¿no? Sí, Y también pues entender lo compleja que es la violencia hacia las mujeres. Entonces, pues desde ahí
Tampoco hubo mucho que hacer porque mi tarea era la orientación, las leyes siguen siendo las mismas, bueno, Sí. seguían siendo las mismas, el procedimiento. Entonces, pero me ayudó muchísimo y yo de verdad espero de mi corazón haber ayudado a, pues, a las mujeres que se acercaban, Sí. pues, a pedir, pues, esta orientación, qué O hacer. apoyo, ayuda, Sí. ¿no? Y en este inter, ¿cómo le hace Rita para encontrarse en el mundo, de la cosmovisión de la mujer indígena? Pues justo desde ahí, porque había casos, o sea, de por sí era súper complejo y me tocó ver casos de todos, ¿eh? Mujeres, en situación económica muy privilegiada que tampoco podían salir de esos círculos de violencia y mujeres muy pobres, de la ciudad, pero los casos o sea, en todos estos podías como orientar y tenían como, pues, bueno, no salidas, porque en realidad no había salidas, pero alternativas, ¿no? Que Ujú. puedes sugerir alguna cosa. Pero, recuerdo que una vez me habló una mujer, indígena de alguna comunidad, y me dijo, pues, es que mi situación es esta, y yo, no, pues, ya sabes, ¿no? Pues, es que tiene que ir al Ministerio Público y hacer, o sea, me dijo: "Tengo solamente 20 pesos, que es lo que me va a costar esta Sí, claro. llamada, necesito que me ayude", ¿no? Y entonces, oiga, pero la psicóloga, estoy en un pueblo, no hay nada aquí, no hay a dónde yo vaya, no tengo esas redes de apoyo. Me quedé de verdad así como que qué complejo. Creo que fue como y así, o sea, ese fue como uno de los que más recuerdo, pero así siempre pasaba, ¿no? Mujeres indígenas que estaban en prisión, que también pedían orientación, en violencia, que estaban ahí en la ciudad o que habían gastado todo lo que tenían para ir y ver si en ese día podían resolver su asunto de violencia, ¿no? Entonces sí era un trato, yo vi que era un trato que pues, el tema de la interseccionalidad, que también, pues, ahí lo aprendí, que decía: "Bien, híjole, qué difícil todavía el hecho de ser mujer, y luego todavía con todas estas desigualdades y todas estas desventajas que, pues, todavía, si lo legal, que venía yo como en todo eso de que no aplicaba bien, pues, Sí, sí, sí. todavía viendo ya aparte estas interseccionalidades, pues, híjole, lo complejo que era, ¿no? Entonces, bueno, pues, desde ahí sí, en el instituto me permitieron crecer mucho, entonces sí, desde la orientación pude generar manuales, guías de atención, presentamos algunas veces, reformas, ¿no? Incluso ahí trabajamos, pues, cuando se aprobó la ley para la atención de la violencia contra las mujeres, entonces, sí, estuvimos como en todo ese cabildeo. Yo me metí Ah, muy porque, bien. aparte con lo que veía y me permitieron hacerlo, con todo lo que estaba yo viendo que estaba pasando, también me permitía como decir por qué era necesario aprobarla en los términos que se estaba proponiendo. Y en este inter, Rita, pasa al proceso de la participación, ahora sí como Ujú. tal, de la ciudadanía a un proceso electoral. Y en este proceso electoral, te conozco cuando empezamos como en la defensa, yo llevé un caso, te lo comenté con respecto a una compañera, de allá de la Mixteca, donde, fue violentada. Ujú, Si bien ella quería participar, como mujer indígena en la asamblea, simplemente dijeron no va, ujú, ¿no? Va esta persona porque así se decidió en la asamblea, y aunque si bien la ley decía ya la participación de 50-50, ¿no? ujú. No se podía. No podía ella. Sin embargo, hubo un grupo de personas en su comunidad que sí la arroparon, que sí estuvieron con ella y nos ayudaste. Y no solo en eso, después de ahí me comentaste que tenías muchos casos, en donde ya estaban ya en estos procesos donde ustedes tenían que decidir y darles, validez o no a ese Ujú, tipo de elecciones, ¿no? ¿Cómo tú tomas ya esa responsabilidad estando en el IEPCO, ujú. y sobre todo en sistemas normativos, de darle seguimiento a este tipo de mujeres indígenas que fueron vulneradas o violentadas en un proceso, para representar a sus municipios? Ujú. Bueno, pues justo, del Instituto de la Mujer estuve en el Instituto de Transparencia, estuve también en organizaciones civiles y cuando se abre el primer concurso para ocupar el consejo Cierto. del instituto, yo participé y también, bueno, pues aprobé las fases y me nombraron consejera. Así Yo había es. hecho trabajo porque también dentro de lo que me tocó hacer dentro del instituto, también estuvimos en procesos de capacitación y también como organización civil. Y desde ahí también
empezábamos ya a hablar de la participación política de las mujeres, su importancia. Entonces, cuando yo llego al instituto, que mi trabajo pues era más ciudadano, estaba yo especializada ya en materia de género, y bueno, pues también, por supuesto, tenía conocimientos de materia electoral, pero justo en el 2014, cuando en esa reforma, también queda establecido en la Constitución el principio de paridad. Ujú. Y era algo como muy nuevo. Todas mis compañeras y compañeros que ingresaron junto conmigo al consejo del IEPCO, pues también llevaban mucho tiempo trabajando, eran personas expertas de mucho tiempo en materia electoral, pero pues la que llegó con el tema de género y transparencia, que era muy fuerte, pues era yo. Entonces, gran parte del trabajo que se hizo para implementar la paridad, yo le ponía como el ojo de perspectiva de género, porque a veces, Sí, pues, sí. pues esto, ¿qué pasa con la forma en la que nos educan, pensar que nada más nombrar a las mujeres o decir, es que, o partiendo del estereotipo de la mujer madre, se hace como todo lo demás. Entonces, siempre era como que no, es que miren, es que esto hay que revisarlo de esta forma, los instrumentos internacionales. Entonces eso fue como ayudando, y como íbamos dando pasos y se nos iban confirmando las cosas, bueno, pues ya fue adquiriendo como confianza. Aunado a eso, vi la necesidad de que se creara también el observatorio, que esa fue la gran herramienta por la que Claro. pudimos también acercarnos a ustedes, Sí, sí, sí. porque ya el observatorio ya había uno nacional. Y yo, cuando me enteré, ya se estaba instalando uno en Nuevo León, de una gran amiga que también lo impulsó en su estado. Y entonces yo dije, eso necesitamos. O sea, la verdad es que tampoco fue muy original, pero yo dije, ese sería un gran instrumento, una gran herramienta que nos va a ayudar muchísimo para darle seguimiento a la participación de las mujeres. Y entonces, pues ya me moví, convencí a todo el mundo. ¿Y cómo lo hiciste en Oaxaca? Porque Oaxaca es un estado de verdad, híjole, complejo. Sí, no fue fácil. De hecho, lo iniciamos, de verdad, fue complicado, incluso al interior del propio instituto, porque era, oye, pero es que vamos a tener más trabajo, no se puede, ¿no? ¿Cómo lo vamos a O hacer? los No, recursos, sí, los recursos, los porque no había recursos. más recursos, no estaba presupuestado. Ujú. Entonces yo le decía, es que es una cosa nada más de enfocarnos en el esfuerzo de voluntades y mantenernos en comunicación para que no tengamos a las mujeres dando vueltas. Entonces vamos a hacerlo. Y entonces, pues buscando a las mujeres que siempre son aliadas, entonces en ese entonces la directora del Instituto de las Mujeres, lo platicamos, le planteé qué se trataba y me dijo, sí, por supuesto. Y solamente así empezó con el instituto y con el Instituto Electoral. Y así comenzamos. Ya después fuimos sumando al tribunal, y la verdad es que en ese entonces sí había un plan para que las asociaciones participaran. Y las Muy bien. mujeres de los partidos hicimos una mesa interpartidaria y en realidad este observatorio se instaló para dar seguimiento a la paridad en partidos políticos. Pero lo que hicimos, pero lo que nos alcanzó fueron los sistemas normativos indígenas. O sea, Sí, cuando claro. vimos, ya estaban las mujeres de los sistemas, oiga, no me dejan Sí, participar. así es. Y entonces, bueno, pues tampoco dijimos, no, esto no es para eso. No, vamos a ver cómo vamos haciendo. Entonces, pues ayudó muchísimo, generamos igual muchos materiales, hicimos muchísimas actividades, y lo más importante creo que es que pudimos dar acompañamiento a las mujeres. Estábamos las instituciones juntas y íbamos juntas a plantear pues estos Cuando se problemas. inicia, estimada Rita, todo este proceso de la participación de las mujeres indígenas ya para decir, levanto la mano, quiero Ujú. ser presidenta de mi pueblo, ¿no? Quiero ser diputada indígena, yo me refiero al tema indígena, de pueblos originarios. Ujú. Cuando sucede esto, es cuando más violencia se dio, más violencia política contra las mujeres se dio, o se dio durante todo el proceso, o ya después de que ya fueron Ujú. participando las mujeres indígenas. ¿Tú cómo lo viste? Uy, no, pues es que ese es un asunto complejo, porque me parece que no participaban por la violencia. O sea, cuando les preguntabas, pues es que nunca las dejaban participar y siempre se les cuestionaba, ¿no? Tú qué vas a saber, o se les culpaba de querer estar intentando romper con el sistema, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, me parece que había antes, y luego cuando se lograba ya vencer como ese momento, venía pues también la etapa de violentarlas en las propias asambleas Ujú. o cuando eran postuladas, y también durante el cargo. O sea, Sí. sí ha sucedido
pues es sistemático. Sistemático, ¿no? Así Sí, sí, es. antes, durante y es Ujú, en su mandato, ¿no? Y en este Rita, me da mucho gusto saber que ha se han dado más la participación de las mujeres indígenas. sí. Pero sí es cierto, si bien hay más orientación, se necesita también como que decirles lo que implica ser una candidata. Ujú, Y yo lo digo de forma personal porque yo lo viví. Ve, recorre, ¿no? Sí sí. recorres, pero para ser candidata necesitas un espacio, pues el recurso para moverte, Ujú, ¿no? Ya sea para ser presidenta municipal, para ser diputada local, federal, ¿dónde se agarran los recursos? Y yo creo que yo lo vi en el tema personal, pero ya compartiéndolo con otras compañeras que se fueron a este tipo de elecciones a nivel local, federal, municipal, era el mismo esquema para todas. Me ujú. metieron porque pues no les quedaba, o ya los partidos necesitaban una mujer y me metieron por eso, y tuve que caminar, y pues hazle como puedas, ¿no? Y indígena, ¿qué hago? Y luego ni me recibían, lo que hemos platicado, ¿no? Que es hemos venido a platicar contigo, de esta violencia constante Ujú, contra las compañeras indígenas. Pues si no saben, ¿no? Mi caso personal es, pues vamos a escuchar a la candidata Triqui, que ujú, dicen que pues es abogada, que dicen que habla español, pero conocemos a las Triquis, no saben ni hablar el español, ¿no? ujú. Y o sea, de frente. Entonces dices, caray, ¿no? O sea, Sí, ese tipo de discriminación, de ataques, sí lo vives. Y cómo totalmente. es, mediante estos mensajes, pues es muy importante tu voz, porque sí se necesita la orientación, más aquí a Ujú, nivel nacional. Si eso es en el reflejo en un estado, ¿qué no pasa a nivel ujú. nacional, ¿no? Donde hay más compañeras en otros estados de la República. Sí, sí, pues ha sido bien complicado para las mujeres la participación, para las mujeres específicamente también para las mujeres indígenas, porque si de por sí para las mujeres tienen todo esto que tú acabas de señalar, ¿no? Las formas en las que se les intenta utilizar. Y pues sí, ante las mujeres que no son indígenas, pues también ellas van quedando en desventaja. E incluso dentro del mismo dentro de la misma comunidad, pues siempre será primero el hombre y luego la mujer, ¿no? Entonces, y sus cargas de trabajo, pues las limitaciones que han tenido en materia de salud, de Sí, claro. educación, hay un retraso, una carencia, y bueno, pues es bien complicado. Y, y en efecto, el asunto de los recursos, que ese es crea un problema también de los partidos políticos, que también lo hemos señalado muchas veces, la falta de procedimientos claros, específicos, transparentes, que permitan concursar a las personas y aparte ir acompañadas, pues también durante el proceso. Eso lo he escuchado ahora que ha terminado un proceso electoral, acudo a las mesas donde participan las mujeres y vuelvo a escucharlo. Es que ni siquiera sabía dónde estaba el comité o nunca vi la convocatoria, Ujú. dijeron que iba a ser así, pero luego lo cambiaron, no sabemos por qué terminó tal persona como candidata. Mujeres que les dijeron tú vas a ir, que las fueron a buscar, y bueno, pues historias también de utilizarlas, ¿no? Porque para hacer Sí, campaña, y miren, aquí tenemos a una mujer indígena, ¿no? Y a la hora de ya ejercer el cargo, pues ya no las vuelven a tomar en cuenta, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. la usurpación, ¿no? Porque ahora también, como están estos espacios específicos, estamos viendo candidatos que ya incluso han estado en los cargos que nunca dijeron que eran Sí, indígenas, nunca presentaron una iniciativa y ahora ya son ya son indígenas, indígenas, ¿no? son las mismas y Con los el tema de mismos. la autoadscripción Así también, es. ¿no? Y bueno, Rita está en Oaxaca, brinca a nivel nacional, que de Sí, verdad es para nosotros un orgullo tener a muchas una gracias. paisana nuestra a nivel nacional en el INE. ¿Qué has visto aquí ahora sí, a nivel nacional? Esa reproducción que nosotros en chiquito lo vemos en nuestra casa, ¿cómo se ve a nivel nacional? Sí, por supuesto. A mí me ha tocado estar en espacios donde cuando se ha señalado, oigan, es que sí deberíamos tener como esta, atención para pueblos y comunidades indígenas, es un poco como el de hay que buscarles sus propios espacios, ¿no? Como que esto es aparte y hay que buscarles sus propios espacios y bueno, pues ha sido también una tarea estar diciendo eso es discriminación y la idea es que todo y en todo se esté incluyendo, ¿no? Y hay que preguntar, porque tampoco
tampoco yo soy como una voz, pues que lo que yo hago no es representar, sino más bien es como volteen a ver y platiquemos con las personas de los pueblos y comunidades indígenas, que ellas y ellas nos digan cómo quieren participar, qué se necesita, si lo que hacemos lo estamos haciendo bien, ¿no? Hagámoslo de la mano de los pueblos y comunidades indígenas. Y eso de repente, pues cuesta como trabajo, pues porque siempre es como, es que eso nos va a llevar tiempo, va a llevar recursos, ¿no? Sí, entonces también eso se ve, pero pues hay que estarlo poniendo siempre en la mesa. Y estamos hablando nada más de pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos. Así es. Apenas platicamos también con una gran amiga, Rosa María Castro, y también nos decía exactamente eso, ¿no? Los pueblos afromexicanos luchando por el reconocimiento también propio, los adultos mayores, los jóvenes, pues el grupo lésbico, gay, todos estas, entre comillas, minorías. Sí. A veces me sorprendo por el término, pero finalmente somos los que hacemos también un México, participamos aquí y pareciera que no tenemos ciertos derechos. Cuando te dicen en los partidos, sí, ya tienen que participar y necesitamos uno de cada quien, pero a la hora del momento de toma de decisiones ya no estamos ahí. ¿Ustedes cómo lo han visto desde el tema electoral? Sí, bueno, pues lo hemos escuchado. Me imagino, ¿no? En los procesos electorales. Sí, aparte de verlo, sí, hemos recibido a muchos grupos que nos han señalado pues todo esto que les sucede. También antes de que iniciamos el proceso electoral anterior, también escuchamos aquí a muchos grupos que igual nos decían, oigan, es que eviten que haya simulación, usurpación de la identidad. Y bueno, pues escuchamos, la verdad es que se les escuchó también muchos que señalaron pues la importancia de seguir fortaleciendo las acciones afirmativas, de aumentarlas, e incluso ahora para este tema que también estuvo tan debatido, el tema de las plurinominales. Sí, claro. Y que pues también se planteó una propuesta de una interpretación distinta. Yo también eso le decía yo en la mesa, es que también se han acercado personas de comunidades indígenas a decir que no llegaron y a lo mejor una interpretación mía podría ser, bueno, pues busquemos la forma de interpretar para que estas personas que representan a un colectivo pues puedan llegar, pero pues no, o sea, digo, pues para interpretaciones podría haber muchas, pero lo cierto es que muchas personas, pues participaron y no alcanzaron también estos espacios y también hablaban pues como de esta, pues de la gente que estaba respaldando sus candidaturas y que pues tenían de alguna forma ahí puesta la esperanza de que llegaran para hacer posible pues varios derechos que todavía hay que afinar, que hay que revisar y que pues hay que garantizar. Entonces, pues falta mucho por hacer todavía. Mucho por hacer, mucho. Sí, mucho y por también hacer. Tendrán que estar en estos, pues en estos espacios de toma de decisiones. La ciudadanía, creo que desde ahí hay que revisar porque dentro de las comunidades también sigue habiendo discriminación, también eso no hay que olvidarlo, ¿no? Dentro claro. de la propia comunidad hacia las mujeres todavía también se tiene que caminar bastante en señalar pues esta igualdad de yo la verdad es que todavía tuve la oportunidad de escuchar en comunidades a señores grandes que reconocían cuando una mujer había ocupado el cargo, ¿no? Lo recuerdo así de una comunidad de allá de Oaxaca, que un señor así como yo creo como de 70, 60 años, dijo que dijo, híjole, de haber sabido que así iban a gobernar las mujeres, que había ese compromiso, esa preparación, ¿desde cuándo hubiéramos permitido, revisado que las mujeres pudieran participar, ¿no? Entonces reconocía mucho ahí, pues el trabajo que habían hecho, no solo quien estaba como presidenta, sino las mujeres también como regidoras. Y así también hay, digo, no son muchísimos como los que me tocó escuchar, pero eso es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, al interior hay mucho por hacer, pero también dentro de las personas que no se consideran indígenas, pues también un asunto de respeto y de reconocer que sí discriminamos, porque desde ahí, o sea, para poder cambiar tenemos que reconocer. Y mucha gente dice, ay, miren, es que eso antes pasaba, ahora ya no, pero en todas sus conductas, en su lenguaje, en la forma de trato, existe todavía. Entonces tenemos que hacernos conscientes para empezar a cambiar y entender pues que nuestro país es así, es pluricultural y eso enriquece a nuestro país, ¿no? Y que hay que tratar con respeto y con igualdad.
Pues muy bien, Rita. Pues amigos, quiero compartir con ustedes que así como la han escuchado, muy profesional en todos los temas que ella ha llevado, eh, también eres autora de em, algunas reseñas que has mencionado y quisiera comentarlo aquí porque sí son artículos que son interesantes, hasta en el nombre, ¿no? Ujú. Los hombres que se aferraron al poder es uno de ellos que me llamó muchísimo la atención. El ganador es, ¿no? Y ahí estamos hablando del El abstencionismo. abstencionismo. Y bueno, la otra, la violencia política que comentabas ahorita hacia las mujeres indígenas en los municipios de Oaxaca, que creo que eso también repercute y sigue. Ujú. Ahorita no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional. La paridad de género está en riesgo frente a la reelección. Son temas tan actuales, son temas Ujú. tan importantes que de verdad el que tú realices estos artículos ayudan mucho, has realizado foros, me gustaría que nos compartieras eso, ¿no? Claro, con mucho gusto. Sí, bueno, pues sí, para mí escribir es bien importante y eso también creo que desde em, pues desde las feministas, ¿no? Es algo que han señalado la importancia de que las mujeres dejen documentado porque pues nuestra historia, una gran parte de ella está invisibilizada, borrada. Y entonces siempre el dejar algo por escrito es sumamente importante. Entonces yo las veces que he tenido la oportunidad de escribir sobre y sobre todo las experiencias, esto que traigo de ay, es que esto hay que dejarlo dicho porque esto tendrá que cambiar en un futuro. Como estas reflexiones, Sí, sí, sí. pues es donde pues me animo ahí a hacer algún artículo. Y en efecto, pues estos tienen que ver que señalabas al principio, justo hablaba de la usurpación de las mujeres trans que vivimos en Oaxaca, que un caso vergonzoso, pero que desafortunadamente justo yo lo hacía como este artículo, pues para señalar todo lo que sucedió y no se, y se tuviera como atención y no vuelva a ocurrir, pero esto sigue ocurriendo. Sí, sigue No, o sea, ocurriendo. es increíble que siga pasando y bueno, pero ahora ya he escuchado como pues, algunas, pues, experiencias que pueden llevar a ver si esto, pues, ya se prohíbe, ¿no? También, pues, sobre todo esto ha pasado, te digo, cuando me invitan a escribir algún artículo, es como estas ideas que me quedan, ¿no? De esto tendremos que hablar, esto hay que ponerlo en cuestionamiento y también señalar como los resultados, cuando hay que decir la importancia que tiene, la participación de las mujeres. En el caso de las mujeres indígenas me han invitado también mucho a escribir sobre ello, pues hablar cómo ha sido su participación, los obstáculos, reconocer los avances es importante y también pues ir hablando sobre los retos venideros. Entonces, pues más o menos pues, así es, eso es lo que me motiva a escribir. Muy Lo bien. seguiré haciendo porque creo que hay que ir dejando Sí, huella. huella. Y sobre todo estas enseñanzas que nunca dejamos de aprender. Yo creo Así que sí estamos es. siempre en el proceso de aprendizaje, pero sobre todo estas experiencias que has vivido, que las compartas, eso nos ayuda y retroalimenta. Pues mira, aquí hacemos una actividad que me gustaría que pues nos compartieras en tus palabras, qué significan para ti. Son 3 palabras, que nos dijeras para ti qué es ser mujer. ¿Con una sola Sí, con palabra? una sola palabra, como tú gustes. Ajá. Ay, pues yo lo definiría como tejedoras, ¿no? Las Tejedoras. mujeres no todas tenemos la habilidad de tejer, ¿no? Como tal, pero me parece que sí las mujeres, aunque se nos enseñó hace años se nos enseñaba que las mujeres juntas ni difuntas, me parece que no, o sea, ha sido algo que lamentablemente muchas nos creímos y sin dejar de ver pues que nuestros grandes soportes empieza desde nuestra madre, nuestras hermanas, las amigas de la escuela y no es cierto que juntas, o sea, era como algo que nos enseñaron, entonces sabemos cómo tejer redes, sabemos tejer alianzas, sabemos tejer también hacia las demás personas, es muy vasta las habilidades de las mujeres, y bueno, pues para mí eso significa. Creo que si tengo que simbolizarlo con algo, es como con esta facilidad que tiene de crear, ¿no? Pues a veces de la nada o de muy poco, poder hacer pues algo muy grande. Y en tu quehacer, ahora sí, una frase es la participación. La participación necesaria es una necesidad. Requerimos participar. Venimos de una historia en la que por mucho tiempo se pensaba que pues ya nada más era ir a votar y ya que los demás decidieran. Y de verdad
todas las personas nos tenemos que hacer cargo de lo importante que es la decisión en todo, ¿no? Nosotros tenemos algunos materiales de capacitación para niñas y niños, y esta es como la pieza fundamental hacia la participación, la posibilidad de decidir. Siempre que tengamos esta posibilidad de decisión, tenemos posibilidades de hacer cambios, posibilidades de señalar lo que queremos, de no quedarnos como en, ay, si lo hubiera hecho y si lo hubiera dicho, no. Entonces, decidir es un gran poder que tenemos de manera personal, y decidir que también se ve reflejado cómo participamos, me parece pues de lo más importante que nos toca hacer como ciudadanas y ciudadanos. ¿Y para ti qué significa la paz? Pues todo. Me quedo así como de, ay, es que justamente para mí creo que todo esto de participar, del trabajo de las mujeres, todo tiene que conducir a la paz. Hay como grandes reflexiones que la felicidad ha sido como el gran motivador de las personas, ¿no? Nos han enseñado, es que hay que luchar para ser feliz, pero yo ya a estas alturas de la vida, no, digo, la verdad es que la verdadera lucha es hacia la paz, ¿no? Y lo han dicho grandes mujeres, grandes hombres, que el camino es la paz. Entonces, para mí, creo que eso es lo que necesitamos al interior, debe de empezar por uno mismo, pero debe de conducirse al resto de la ciudadanía, y en eso también las mujeres tenemos una gran labor, y creo que hemos trabajado mucho hacia ello, muchas mujeres hacia la paz, y creo que los hombres lo perdieron en el camino, porque luego son los que andan haciendo la guerra, pero creo que todos tenemos ese gran poder, y todos tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos, y pues creo que ese debe ser nuestro verdadero objetivo, ¿no? Alcanzar la paz personal y en nuestro alrededor. Muy bien, pues amigos, amigas, me da mucho gusto compartir con ustedes una gran mujer, como ustedes escucharon su historia de vida, su historia de trabajo, su historia que pues ella ha dejado escrito en estos artículos. De verdad yo los invito a que sigan a Rita Bell, es consejera ahorita en el INE a nivel nacional, y me da mucho gusto decirles que es pues paisana mía, es compañera de lucha también, y pues síganla en las redes sociales. Ahorita ella nos va a compartir junto con su equipo las redes sociales aquí abajo, y a nosotros también. De verdad, síganos en las redes sociales, estamos ahí en Nosotras en Ruta. Me dio mucho gusto saludarlos, estar con ustedes y compartir con ustedes esta historia interesantísima de esta gran mujer, Rita Bell López Vences. Un saludo a todos y a todas.